Muy buenas tardes. Hoy les vamos a presentar sobre el análisis de la informalidad laboral en entidades colombianas de los años 2020 a 2022. Nuestro grupo está compuesto por Mauricio López, quien les habla, Paola Chiley y Sebastián Pérez. Somos estudiantes de 10º semestre de la materia de gestión de los sistemas de información y telecomunicaciones de la Facultad de Administración, Universidad del Valle, CEBUGA. A manera introductoria, le hablaremos sobre la informalidad laboral en Colombia sobre todo y cómo está compuesta. Entonces decimos que el 47% de la población está ocupada en la informalidad según cifras del DANE. Esto ha llevado a ciertos impactos, entre ellos está el impacto económico, que es la reducción en la recaudación de impuestos. Pues sabe aclarar que al no estar dentro de la legalidad una organización, pues digamos que eso no pueden recaudar fondos, no se puede, digamos, tener un adecuado crecimiento económico dentro del país y digamos que también afecta el poder adquisitivo. Y también se da una competencia desleal frente a las empresas formales, pues digamos que no hay, digamos, una competencia clara, no hay, digamos, una evaluación muy clara de los precios, sobre la calidad de aquellos productos que sean fuera de lo formal. También esto da un impacto social, pues se da una pobreza y una exclusión social, se da una desigualdad y la falta de oportunidades, al haber tan pocas empresas, pues digamos que están a nivel formal. También se presenta por último los desafíos empresariales, que son la dificultad en la aplicación de las políticas laborales y las condiciones laborales precarias. Pues sabemos que al no estar directamente con una organización formal, pues digamos que no se dan aquellos beneficios que se dan en una organización formal. Ya aquí abordamos lo que ya es el problema de la investigación. Entonces, para ello se planteó la siguiente pregunta: ¿cómo impacta la economía informal en el mercado laboral colombiano y de qué manera el análisis de datos con Microsoft Power BI puede ayudar a comprender sus efectos? Pues, como tal, el fenómeno global es crucial para pequeñas empresas y a más del 50% de la población. Entonces, aquellos impactos que les mencionaba era el impacto económico, que es la limitación en la eficiencia y la productividad, los sociales, el empleo en crisis, la subsistencia para desfavorecidos, características y desafíos que van a la operación del margen de ley, según pues en Soto, de acuerdo a la teoría, y el contexto en los países desarrollados, que más del 70% de los trabajadores y el 30% de la producción fuera del sector formal. Y ya cuando se presentó pues la pandemia, pues eso aún dificultó más pues para, digamos, hacer, hacer surgir aquellas empresas que estaban apenas emprendiendo. Y ya como tal se da la necesidad de un enfoque integral que requiere políticas multidimensionales y una alta informalidad que se presenta en América Latina y el Caribe. Entonces, para ello, pues digamos que se plantearon unos objetivos que fueron los generales y los específicos, que el general se basa en realizar un análisis de datos gerenciales utilizando pues, la herramienta como tal Power BI en instituciones que divulgan datos abiertos en su sitio web, focalizando en la problemática de la informalidad laboral, con especial atención a entidades como la Cámara de Comercio y el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE. Y cabe destacar y abordar los desafíos vinculados con la informalidad laboral a nivel nacional. Para ello, pues digamos, se hacen tres objetivos específicos. Entre ellos, identificar mediante el análisis de la herramienta Power BI las causas subyacentes de la informalidad laboral en las entidades estudiadas. Segundo, analizar los conjuntos de datos disponibles en páginas web de entidades como la Cámara de Comercio de UGA y el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, como ya lo mencionaba. Esto con el fin de identificar variables relevantes relacionadas con la informalidad laboral. Por último, está desarrollar visualizaciones interactivas y paneles de control utilizando la herramienta Power BI para representar de manera clara y comprensible los patrones y tendencias identificados en los datos, enfocándonos en aspectos claves de la informalidad laboral. El sistema propuesto es el Power BI,
que es una suite de análisis de negocios que permite conectar, transformar y visualizar y compartir datos críticos. Esos tienen lo que es un requisito para la implementación local, que es un servidor con un procesador de 8 núcleos, lo que es de almacenamiento 16 a 32 gigas de RAM y 128 gigas de almacenamiento. Estaciones de trabajo. Tener un procesador de 4 núcleos Intel con 8 gigas de RAM. Y en cuanto a los requisitos para la implementación de la nube, es la estación de trabajo, un procesador de 2 núcleos con 4 gigas de RAM. En cuanto a las capacidades del Power BI, vemos que esta aplicación tiene lo que es para hacer un análisis profundo, identificando las tendencias en la informalidad laboral en Colombia. Visualización avanzada, gráficos interactivos y paneles dinámicos. Además de que tiene lo que es la integración de datos con una conexión con múltiples fuentes de datos. Además también tiene lo que es el análisis predictivo debido al uso de modelos estadísticos para prever riesgos. En cuanto al proceso ETL, vemos lo que es el siguiente paso a paso, que es la extracción, transformación y carga. En cuanto a la extracción, el paso a paso es el siguiente. Primero, accede al sitio web oficial del DANE, ahí está el URL, lo que es DANE Empleo Informal y Seguridad Social. Segundo, navega hasta la sesión de microdatos, en el enlace directo, pues DANE Microdatos. Tercero, encuentra y descarga la encuesta de GEIH 2021. Enlace directo en la encuesta. ¿Listo? Y en cuanto al cuarto paso es descargar el archivo SCCB en la encuesta GEIH 2021 a tu equipo local y ya se hace el siguiente proceso, que es la transformación. Ahí hacemos lo que es la importación y preparación en Power BI, iniciar Power BI Desktop, abre Power BI en la computadora, importa el archivo CSV, vamos a la parte donde dice Home, luego Gdata, luego Test CSV y seleccionamos el archivo CSV descargado en la encuesta y luego se carga y empieza lo que es la limpieza y manipulación de datos. Se debe eliminar lo que son datos innecesarios, ¿sí? En el Power Query Editor elimina columnas que no sean relevantes para el análisis de la discriminación laboral. Bueno, seguimos con el paso de la transformación, pues aquí podemos ver lo que es la gestión de los valores nulos. Aquí pues se reemplaza o se eliminan las filas con datos faltantes o valores nulos y convertir tipos de datos. Se debe asegurar de que las columnas tienen los tipos de datos correctos, por ejemplo, fechas, números, textos. Y luego se crean nuevas medidas y columnas. Se hace lo que es la segmentación, crea nuevas columnas calculadas si es necesario, como sector económico, ubicación geográfica, tamaño de la empresa, medidas de discriminación, si se cuenta con información específica sobre discriminación, como encuestas de percepción, se crea una columna que cuantifique estas respuestas. Y como último paso tenemos lo que es la carga, que es desarrollo de visualizaciones y paneles. Crear visualizaciones. Utilizar primero, tenemos lo que es el primer paso, que es crear visualizaciones. Dice utilizar gráficos de barras, líneas, mapas y otros elementos visuales para representar datos de discriminación por sector, región, etc. Segundo, asegurarse de que las visualizaciones sean interactivas para permitir el análisis detallado. Listo. Siguiente paso es crear paneles de control
que es desarrollar paneles de control que agreguen todas las visualizaciones en una vista cohesiva y como segundo paso incluir filtros interactivos. Ya por último, en el paso de la carga podemos ver que es el paso 3, que es generar informes ejecutivos, que es lo que buscamos, que es compilan las visualizaciones y paneles en un informe ejecutivo que puede hacer fácilmente y usar narrativas y descripciones para explicar los insights más usados. Bueno, ya para proseguir con el tema, yo les presentaré el sistema implementado. Primero que todo, pues me gustaría es evidenciar el siguiente cuadro, que es un diccionario de datos, cual es proporcionado por el DANE, el cual nos ayuda a entender las variables que fueron utilizadas en esta encuesta. Como se puede ver en pantalla, hay unas como la P1519 que se refiere a si está cotizando actualmente en fondo de pensiones. También está la P7280 que si ha buscado trabajo como tal, da diferentes variables, diferentes cargos, para poder así comprender. Estas variables pues también hacen más sencillo a la hora de crear esta base de datos, manejar y crear los análisis estadísticos, ya que pueden ser nombres muy extensos. Pues prosiguiendo con este análisis, ya con la anterior evidencia, se puede apreciar que los primeros gráficos, como tal, el primero se centra en la distribución por estratos, ofreciendo una visión clara de cómo se distribuyen estas variables, de interés en función del factor socioeconómico, pues, para entender fundamentalmente a estas personas. Ya en el segundo, pues ahonda la pregunta de si los encuestados actualmente reciben un subsidio de desempleo, lo que arroja luz sobre la dependencia de ciertos sectores de la población de tipo de asistencias que se puedan llegar a dar. Ya en el tercero, pues realmente esto es una tabla de datos, es bastante, pues, como se puede entender, es una base de datos bastante extensa, entonces hay bastantes cargos, pues acá se pueden revelar las ocupaciones, oficios o trabajos realizados de forma informal por estos encuestados, proporcionando una comprensión más detallada de la naturaleza de los empleos en muestra. Ya en el cuarto gráfico, pues se examina estos encuestados recibieron un ingreso por trabajo del mes pasado. Pues esto establece una relación con el factor de la ubicación geográfica. Se puede entender que son de la zona rural o urbana. Ya en el siguiente gráfico se profundiza en la historia laboral de los encuestados, explorando si han trabajado al menos durante 2 semanas consecutivas y las razones principales pues, por los que dejaron este trabajo, lo que ayuda a entender que era una razón de rotación laboral y factores que van a influir más allá en la estabilidad laboral. Ya en este sexto gráfico, pues se centra en la duración de la búsqueda de empleo, como proporcionando esta información sobre cuánto tiempo han dedicado a la actividad crucial. Pues se pueden ver de razón de 20.000, que llevan 4 semanas, como también pueden haber personas que sean 104 semanas, pero pues con una razón de menos de 10.000. En los siguientes gráficos, ya sea en estos dos, que serían el séptimo y el octavo gráfico, los cuales son esta gráfica y la tabla, se pueden abordar temas como la razón de tipo de búsqueda de los encuestados, desde empresas privadas particulares hasta el día de jornalero, ofreciendo una visión exhaustiva de las preferencias laborales y pues la diversidad de ocupaciones que pueden llegar a buscar en este ámbito. Y pues por último, en esta última gráfica creada por la herramienta, el noveno gráfico pues explora a los encuestados, pues si están buscando por primera vez, pues si ya han repetido pues, la búsqueda en diferentes ocasiones, pues lo que ayuda a comprender bien pues este nivel de complejidad del tema. Ahora volviendo ya a las diapositivas, pues de manera de conclusión se puede entender que la informalidad colombiana, pues como se podría evidenciar, representa un gran desafío económico y social
Estas consecuencias incluyen una mayor reducción de impuestos, insuficiencias y la seguridad social, pues, la cual genera condiciones laborales precarias, lo cual pues puede llegar a limitar el crecimiento económico. Hay empresas formales que enfrentan esta competencia desleal, lo que reduce la competitividad y sensitividad, pero pues la informalidad perpetúa la pobreza y la exclusión. Ahora bien, con el Microsoft Power BI se pudo demostrar, pues, para analizar estos datos complejos sobre la informalidad, pues visualizando patrones y tendencias. Este análisis pues, puede llegar a ayudar a guiar políticas integrales, incluyendo incentivos para esta formalización, con concordancia de la Cámara de Comercio pues, con el DANE. Es esencial fortalecer estas instituciones responsables de la inspección y cumplimiento de normatividad laboral. En futuras investigaciones pues, se recomienda que deberían enfocar en áreas específicas del mercado laboral y la economía laboral, y la economía informal, utilizando herramientas más avanzadas como puede ser esta Power BI y proporcionar así insights adicionalmente valiosos. También se pueden evidenciar las limitaciones que tuvimos en cuanto a la realización de este trabajo, como puede ser la calidad de los datos proporcionados por la Cámara de Comercio y mayormente por el DANE, lo cual pues en limitación como tal es precisión y priorización, afectando estas conclusiones que se pueden haber dado, la ambigüedad de los datos que se presentaron. También pues aunque esta herramienta Power BI puede ser poderosa para la visualización y análisis de datos, también tiene sus propias restricciones. La herramienta puede enfrentar desafíos y pues esto puede generar grandes complejidades en su efectividad. Además, Power BI requiere un nivel considerable de competencias técnicas para maximizar su potencial, lo que podría pues, limitar su uso ante quienes no pueden tener dichas habilidades. El enfoque del estudio pues, se centra en datos cuantitativos y la interpretación de patrones y tendencias a partir de estos datos. Sin embargo, no se aborda de manera profunda el contexto cualitativo, como experiencias personales de los trabajadores informales o las dinámicas socioeconómicas subyacentes que impulsan esta informalidad. Este sesgo pues, hacia lo cuantitativo puede limitar la comprensión completa del fenómeno. Como tal, pues la generalización de los hallazgos a nivel nacional puede ser problemática, pues, puede ser una problemática debido a la diversidad regional en Colombia. Estas condiciones fomentan una informalidad laboral, pues pueden variar significativamente entre diferentes regiones, sectores económicos del país, lo que implica que las conclusiones obtenidas a partir de estos datos no puedan ser aplicadas de manera universal. Como tal, estas limitaciones sugieren que, aunque el análisis basado en Power BI proporciona valiosos insights, también es importante complementarlo con estos estudios cualitativos y considerar pues, un enfoque más multidimensional y de abordar de una manera más integral la problemática de la informalidad laboral en Colombia. Pues ya en los problemas se pueden evidenciar varios puntos, como puede ser la dificultad en la extracción y transformación de estos datos, uno de los cuales pues, es la inconsistencia de las variables en los censos utilizados, como fue el 2020, 2021, 2022, en los cuales no habían pues, las mismas variables, no eran consecuentes y pues habían problemas de calidad y errores de codificación, también como faltas de respuesta. Otro problema importante fue la capacidad técnica pues, para manejar la herramienta, como se pudo evidenciar antes, es una herramienta muy potente. También pues tenemos el enfoque cuantitativo, como se pudo evidenciar antes, pues esta falta de análisis cualitativo y sobre experiencias personales y contextuales del trabajador, pues no nos da un panorama más extenso. Finalmente, un enfoque predominantemente cuantitativo se puede basar en una visualización de datos y análisis, dejando de lado aspectos muy importantes. Además, como se puede evidenciar también esta heterogeneidad de los datos provenientes de diferentes fuentes, como fue la Cámara de Comercio y el DANE, se presentó unos desafíos a la hora de integración y armonización como tal de esta información. Pues los diferentes formatos y estructuras que hay, estándares de datos y pues, los datos de fuentes dificultaron la creación de este modelo de la herramienta. Y pues como tal, aquí tenemos la bibliografía. Esta fue la presentación. Muchas gracias.